Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos. Qué gusto es estar de nuevo aquí con ustedes en este hermoso domingo que Dios nos permite estar juntos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Proverbios. Estamos en Proverbios capítulo 20. Hoy es la tercera parte de Proverbios 20 y tenemos, si no mal recuerdo, es el 68. El tema, 69, gracias. Y vamos a continuar a partir de el Proverbio 14, es decir, Proverbios 20, 14. Así que si usted está conmigo ahí, recuerda que este proverbio tiene como título, porque casi todos tienen, Dios dirige nuestras vidas. Gracias. Vamos a Proverbios 20, 14. Aquí empezamos el estudio de este día. Proverbios 20, 14. Para el que compra, ninguna mercancía es buena, pero para el que vende, ninguna mercancía es mejor. Cuando tiene 20, no sé, a lo mejor unos 30 años atrás, yo tuve un negocio donde compraba yo fierro viejo, compraba chatarra. Y entonces de repente en la chatarra, cuando yo leí este versículo me dio mucha añoranza, ¿no? Me fui para atrás hace muchos años. Me acuerdo que tenía un negocio de chatarra y a veces llegaban a venderte ciertos artículos que uno, por la experiencia mucha que tenía en el negocio, consideraba que podría volverse a vender. No como fierro viejo, sino como algo que alguien podría reutilizar. Y entonces de repente llegaban algunas piezas y pues yo las apartaba y decía, pues a ver si alguien alguna vez se interesa. Pero me acordé mucho de esto porque Salomón aquí escribe una táctica común en las negociaciones comerciales. Cuando tú vendes, tu producto es el mejor del mundo. Cuando tú compras, eso pues sí, está bonito, pero como que la táctica es no darle mucho valor para que no te cueste tanto. Y eso me pasaba, porque yo apartaba una pieza y llegaba alguien y decía, pues no sirve. Siempre decían lo mismo, sobre todo los que revendían las refacciones, porque eran refacciones de coche, ¿no? Decían, pues no sirve, pero pues a ver qué le hago. ¿Cuánto quieres? Y yo, no, pues 3 pesos, ¿no? Un ejemplo. No, 3 pesos, no sirve, o sea, mira, está todo mal. No, te voy a dar 1 peso. Y me acordé mucho de este versículo, porque es verdad. Salomón aquí resalta el valor a lo que uno desea comprar, o lo contrario tal vez, ¿no? También es cierto, ya que un vendedor puede prometer demasiado o exagerar un producto, un servicio, y está ese regateo de bájale más, súbele más, etcétera, etcétera, porque así es, y me causa algo tan sencillo, tan simple de la vida común, que Dios nos aconseja y nos dice, ¿no? ¿Y cuál es la enseñanza que nosotros debemos aprender aquí? Bueno, la enseñanza es que nosotros debemos siempre tener un trato justo hacia los demás. No tratar de engañar a la gente, no tratar de vender algo que no tiene un valor real. No sé si te ha pasado, sobre todo nos pasa mucho en esos ahora plataformas que hay, donde tú compras algún producto y el producto, cuando tú lo ves ahí, se ve padrísimo y tiene un color formidable. Me pasó ahora hace poco que en esas aplicaciones de internet le veo una playera al muchacho, al modelo que la tiene, y tú sabes, ¿no? La expectativa y la realidad, ¿no? O sea, se la ves y dices, wow, qué bonita está. Y hasta ves las fotos y dices, oh, la tela, qué bien se ve y todo fresca y todo. Entonces la compro y cuando llega me doy cuenta que pues no es lo que yo pensaba que era, ¿no? No se me ve igual, la tela no es la misma, etcétera. Y así es. Y entonces el llamado es a que nosotros como cristianos hagamos las cosas como debemos hacerlas. No engañando a la gente, no tratando de aprovecharnos de la ocasión, sino hacer las cosas como debe ser. Efesios 4:25, lee lo siguiente. Por eso, ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad. Usted y yo somos llamados a actuar siempre con honestidad, siempre con veracidad. ¿Tú vas a vender algo? Véndelo como es. La semana pasada les decía yo que cuando
cuando tú vendes un coche o cuando compras un coche, es una de las negociaciones que en lo particular a mí me ha costado siempre mucho porque no sé, la verdad es que no sé. Hay gente que es muy sagaz. Mi cuñado Hugo se dedicó muchos años y todavía hasta la fecha vende coches y es muy sagaz para eso. Pregunta y hace preguntas hasta incómodas, ¿no? Así como que, ¿cómo? ¿Por qué me preguntas ese tipo de cosas? Pero él es muy sagaz para ese negocio. Yo no, cuando se trata de comprar o vender un carro es así como que es difícil porque no todos se conducen de esta forma, no todos te dicen la verdad. Siempre que te venden algo es lo mejor que puedes haber encontrado. Y es un poco difícil. El versículo 28 de este mismo Efesios 4 dice: quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos, así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Entonces el punto de Salomón es que cuando tú compres o cuando tú vendas, seas veraz, no engañes, no mientas, sé una persona que digas, mira, te voy a vender esto. Realmente esa es la condición, ¿no? Algunas personas no entienden, esto lo aprendí hace muchos años, que el precio te dice la calidad del producto, ¿no? O sea, si tú te vas a comprar algo que vale un precio muy cómodo, muy accesible, pues también no esperes una calidad muy buena. No sé si me explico, ¿no? O sea, si de repente dicen, no sé si les ha pasado o han visto, por lo menos en videos, ha sucedido mucho de personas que compran colchones. Un colchón bien barato. ¿Cuánto? No, pues 500 pesos. Híjole, está bien barato el colchón matrimonial. Y cuando lo compran y resulta que lo sienten, o a veces empieza a oler feo, está relleno. Y el relleno es muy desagradable. Está sucio o nada más lo forraron con otra tela. Me ha tocado ver que personas compran, en video, no lo he visto en persona, pero que compran una pantalla, ¿no? En su caja, ¿no? Y me compré una pantalla bien barata, de oportunidad. Y cuando la destapan, la pantalla es una tabla, ¿no? Es una madera. O sea, los han engañado. Cuando alguien venga y diga, oiga, traemos pintura, no sé si le ha pasado. Sobró, hicimos un trabajo y nos sobró y le andamos, cuidado. Puede ser que no sea verdad, ¿no? Puede ser que sea mentira, que sea robada. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Hace muchos años llegó una persona un policía federal de caminos, que ahora tienen otro nombre, ¿no? Y me dijo, oye, tengo unos productos ahí en la oficina, tengo herramientas, tengo llantas, tengo pantallas de televisión, y yo le decía, ¿y usted por qué tiene eso si usted no es vendedor, si usted no es Coppel, ¿no? No, es que una oportunidad, nada, es de lo que van transando en los camiones, en todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, el llamado es a ser veraces. Siguiente, versículo 15, Proverbios 20:15. Podrá haber mucho oro y muchas piedras preciosas, pero nada hay más valioso que las enseñanzas del sabio. Salomón aquí hace una comparación interesante con este versículo, porque compara el valor de hablar con conocimiento con el valor de las joyas, el oro, y concluye que las palabras que alguien que sabe, que tiene conocimiento, no tienen una comparación. Es decir, son mucho más valoradas las palabras de alguien que te puede ayudar. Y voy a Proverbios capítulo 3, versículo 13, donde dice: Dios bendice al joven que actúa con sabiduría. Me voy a detener un segundo ahí. El día de ayer tuve la oportunidad de hablar con una persona que me contactaron. Su mamá trabaja en la misma escuela que yo trabajo. Y desde hace como 2 meses y medio me dijo, profesor, ¿podría usted, por favor? A mí sinceramente me causó sorpresa, porque yo con ella no tengo mucha relación. Más allá de Miss, maestra, ¿cómo está? Buenos días. Cuando coincidimos en alguna junta, porque ella da segundo de primaria, yo doy quinto de primaria. Pero ella escuchó, ella sabe que venimos a la iglesia, que conocemos de Dios y todo, y me dijo, mi hijo tiene 30 años, vive en una depresión terrible, no se levanta por las mañanas,
no sale a trabajar, no hace nada, le cuesta mucho dormir, es una persona que está metida en una depresión terrible, la persona con la que él tenía una relación de 10 años lo cortó, no tiene trabajo, bueno, una cosa. Y entonces me dijo, ¿puedes por favor hablar con él? Y ayer en la mañana le invité a desayunar y platicamos de Dios y de la vida y de la esposa y del matrimonio y de tantas cosas que uno vive en el día a día. Y el chico parece ser que ha reaccionado bien a la plática que tuve con él, porque su mamá me escribió y me dijo que lo vio muy diferente, que lo ve más animado, que lo ve. Y a lo que voy con esto es que cuando tú tienes la sabiduría de parte de Dios, y no estoy diciendo que yo sea el ultra plus, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Por favor, no me lo malinterprete, porque no esa es mi intención. Yo no estoy diciendo que yo sea el Walter Mercado que tiene las... No. Yo lo que le estoy diciendo es que cuando uno tiene la sabiduría de parte de Dios y uno la puede impartir a otra persona, porque esa es nuestra oración de todos los días, que podamos compartirle a alguien más que sepa de Cristo, que conozca de la verdad, eso es lo que sucede. Dice el versículo siguiente, el versículo 14, y que saca de ella, ¿de qué? De la sabiduría que Dios da, más provecho que del oro y la plata. La sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas, porque ni los tesoros más valiosos se les pueden comparar. Porque ¿de qué te sirve tener todo el dinero del mundo? ¿De qué te sirve tener todo el conocimiento del mundo? ¿De qué te sirve tener, como les he platicado, del doctor aquel que tiene una pared completa de títulos, de diplomas, de tantas cosas que él ha hecho y que conoce y todo, si su vida es un desastre? ¿De qué te sirve tener tanto dinero, de tantas cosas a tu alcance, si no eres sabio, si no conoces el temor de Dios? El Proverbio 16 dice que la sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. Entiendo, le decía yo ayer al chico con el que hablé ayer, le decía yo, a ver, aquí hay una situación muy importante. Una cosa es que tú no sepas qué hacer, y otra cosa es que tú no quieras. Pero te aseguro que tú sabes qué tienes que hacer, pero no quieres hacerlo. Y eso de verdad es el entendimiento. Yo entiendo lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Entiendo que debo de dejar de comer tanto para bajar de peso, para cuidar mi salud, pero no lo hago. Entiendo que debo dejar de hacer esto porque si no lo dejo de hacer me voy a perjudicar en eso, pero no lo hago. No es que no sepa, es que no quiero hacerlo. La sabiduría bien medida, oportuna y bien expresada es un don increíblemente valioso. Proverbios 8:10 lee lo siguiente: no busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Está hablando de la sabiduría que Dios nos da, la riqueza inigualable. Jesús, de quien en las Escrituras se habla y se dice en Colosenses capítulo 2 versículo 3, dice que todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Él. El siguiente, si puedes, tan gentil, es Colosenses, gracias. Todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. En la persona de Cristo es que podemos encontrar todo el conocimiento, toda la sabiduría, porque Él siempre habló con sabiduría, enseñó sobre el cielo, el valor de la vida humana, de la justicia, de agradar a Dios, de glorificar a Dios, del amor genuino al prójimo. Por eso es que cuando lo oían hablar decían, ningún hombre habla como Él. Por eso sus discípulos, cuando Jesús les dijo, y ustedes también me van a abandonar, le dijeron, pero ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Busquemos la sabiduría. Acuérdese que la Biblia dice que si no eres sabio, ¿qué tienes que hacer? Orar a Dios y decirle, dame sabiduría. Si estás pasando por una situación que no sabes cómo actuar, pídele a Dios sabiduría.
Ay, es que no sé cómo tratar a mi esposa, a mi cónyuge, a mi suegra, no sé, a mi jefe, qué sé yo. Padre, dame sabiduría para hacerlo. Siguiente proverbio, Proverbio 20:16. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te pedirán dar algo en garantía y perderás hasta el abrigo. Quiero llamar su atención a que dice un desconocido. Este versículo enfatiza algo que ya hemos hablado en el libro de Proverbios, ese riesgo de conceder un préstamo, de salir fiador, de ser deudor por alguien que no podría pagar la deuda. Se aconseja que si vas a prestar dinero o algún bien, retengas del propietario en garantía el pago de la deuda de algo. Pero insiste, fíjese lo que dice la Biblia. O sea, si tú le prestas algo a alguien, te dice como consejo, pídele que te deje algo en garantía. Pero insiste en que si lo haces, seas humano, te toques el corazón, no seas usurero, no seas, en mexicano, gandalla, aprovechado. Sí, te lo presto, sin problema, sí, adelante, pero ¿sabes qué? Pues vamos a, ok, ¿qué tiempo? No, pues tan tiempo. ¿No te ha pasado que alguna vez le has prestado dinero a alguien y cuando le cobras se enoja? ¿O no te ha pasado que cuando te cobran te enojas? No, ¿qué no me puede esperar otros 2 días? O sea, así somos. Fíjate cómo Éxodo, y nos vamos a ir hasta Éxodo para ver el principio de cuando Dios estaba estableciendo cómo el pueblo debía conducirse. Capítulo 22, versículo 25. Si alguien le presta dinero a un israelita pobre, no debe cobrarle intereses, ni portarse con él como los prestamistas. Si alguien te presta dinero, no le cobres interés. No seas usurero, no te aproveches de la oportunidad. Y si ese israelita da su abrigo en garantía de que pagará el préstamo, se le deberá devolver al atardecer. Pues es lo único que tiene para protegerse del frío de la noche. Yo les digo que si ese hombre me pide ayuda, lo ayudaré, pero sé tener compasión. ¿Qué te está diciendo? Préstale, no le cobres interés, te voy a ayudar, déjame algo en garantía, ok, pero cuando llegue la noche, si eso que él necesita, lo necesita para pasar la noche, regrésese al otro día que te lo vuelva a dar. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 10. Cuando presten dinero a alguien, no entren en su casa para tomar ustedes mismos la garantía de pago. Me voy a tener un segundo ahí. Hace algunos años, una de mis tías, tengo 8 tías, si alguien no tiene, le regalo una. Son terribles. Una de mis tías me platicó y me dijo, fíjate, hijo, que cuando tu tío y yo éramos jóvenes, nos casamos y nuestros hijos eran pequeños, un día se le ocurrió a tu tío pedirle prestado dinero a mi papá, o sea, a mi abuelo materno. Dice, y no le pudo pagar. Cuando le dijo, te voy a pagar en tal día, no le pudo pagar. Dice, ¿qué crees que hizo tu abuelo? Dice, no, pues no tengo ni idea, porque yo a mi abuelo materno no lo conocí, o sea, yo no sé cómo era. Me dice, no, yo te voy a platicar cómo. Llegó mi papá a la casa y tocó. Dice, obviamente, pues yo veo que es mi papá. Le digo, ¿qué pasó, papá? Pásale. Y dice, entró tu abuelo y me preguntó, ¿y tu esposo? No está, se fue a trabajar. Ok. Es que le presté dinero, me dijo que hoy me pagaba y no me ha pagado. Y vengo a cobrarle. No, pues no está, papá. Ok, no te preocupes. Me voy a llevar la televisión. Y dice que mi abuelo agarró la televisión, la desconectó y se la llevó. Y mi tía, pues es su papá, y en aquellos años, pues el
papá pues era así como que bien respetado, ¿no? No como ahora. Y entonces dice, me quedé de a 6 cuando se llevó la televisión. Y me dijo, y dile a tu marido que me vaya a buscar y que cuando me pague, le regreso la televisión. Y dice, entonces yo esperaba que llegara mi marido a la hora de la comida. Llegó y lo primero que me dijo, ¿y la televisión? Dije, es que vino mi papá y dice que como no le has pagado, se llevaba la televisión. Dice, pero ¿cómo? Si los niños ahí ven las caricaturas ahorita a la hora de la tarde. Dice, pues sí, pero tú quedaste con él de pagarle y no le pagaste. Dice, entonces, me platica a mí, ¿no? Entonces tu tío tuvo que ir, quién sabe qué hizo, fue, le pagó a mi papá y se trajo la televisión de regreso. Dices, aquí dice que no te metas. Aquí dice claramente, cuando le prestes dinero a alguien, no entren en su casa para tomar ustedes mismos la garantía de pago. O sea, lo que mi abuelo materno hizo estuvo muy mal. Pero así se las gastaba el viejo, ¿no? O sea, siguiente versículo dice, quédense a la puerta y esperen a que esa persona les entregue la garantía. Si la persona a quien le prestan es pobre y lo único que puede dar como garantía es su capa, acéptenla, pero no se queden con ella toda la noche. Otra vez, entréguenla a su dueño al anochecer, para que al dormir tenga con qué cubrirse. Así el dueño les estará agradecido y pedirá a Dios que les dé su bendición. Y Dios verá que ustedes son buenos y los bendecirá. O sea, entonces el llamado es, si alguien tiene necesidad, préstale, pero no le cobres interés. Y si te dejan algo en garantía, qué bueno. Pero cuando le cobres, no entres, no le arrebates, no le quites. Deja que ellos solitos te paguen. En la cultura antigua de Israel, ser fiador significaba comprometerse a pagar una deuda si la persona no cumplía. Y aquí el sabio recomienda medidas de protección, como tener algo en garantía, especialmente si es extraño. Y cuando habla de extraño, esa palabra, pues obviamente, es decir, alguien con quien no se tiene una relación de confianza, ¿no? Alguien a quien dices, bueno, pues es que no te conozco mucho, no sé si me vas a pagar o no. Así que, si vas a prestarle algo a alguien, a mí hace algunos años atrás me enseñó alguien que dice, si alguien llega y te pide dinero, dale el dinero que te está pidiendo prestado solamente si estás dispuesto a perderlo. Si no estás dispuesto a perderlo, no se lo prestes, aunque se enoje. Porque tú se lo das y se lo vas a dar en tu corazón como si se lo regalaras. No le digas nada. Si no te lo paga, de todos modos, tú ya decidiste que se lo dabas como un regalo. Y si te lo paga, pues qué bueno. Si no, no lo hagas. Y creo que es un buen consejo, porque a veces las consecuencias pues no son tan agradables, ¿no? La gente se molesta, le ayudas a alguien o alguien te ayuda y te molestas cuando te cobran. Apenas hubo una situación ahí con alguien que conozco muy de cerca, que le pidieron prestado dinero, lo prestó y cuando lo cobró se enojaron y no, pues ya no le prestó nada. Y es difícil, de por sí el dinero es difícil. El texto sugiere que si alguien va a tomar el riesgo de prestarle a alguien, al menos pues que te aseguren con algo, ¿no? Y si no quieres, pues mejor no lo prestes. Leo Proverbios 6, versículo 1. Hijo mío, si diste fianza por tu prójimo y estrechaste la mano con un extraño, te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca. Recuerde que esta frase de extraño se refiere a personas extranjeras. Y las personas extranjeras eran vistas como, obviamente, de otra cultura, de otro pensar, eran idólatras, hacían cosas que no agradaban a Dios, inmorales, impías, y eso era peligroso.
Entonces enredarse con ese tipo de personas era un riesgo. Proverbios 11:15, ciertamente será afligido el que sale fiador por el extraño, pero el que odia las fianzas vivirá confiado. Es como decir, ¿sabes qué? Mejor no. O mejor, te veo en mucha necesidad y estoy obligado a ayudarte. Mejor no voy a cubrirte todo lo que me estás pidiendo, pero te puedo ayudar con esto que te doy de todo corazón. No me lo tienes que pagar, sigue buscando lo que necesitas para no salir herido. Deuteronomio 7. Hablando de esas personas que son extrañas, de esas personas que son impías, que son idólatras. Moisés continuó diciendo: nuestro Dios los hará entrar en la tierra que les va a dar, arrojará de ahí a 7 naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Aquí están incluidos todos los feos, los hititas, los jereseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando Dios ponga a esas naciones bajo el dominio de ustedes, no les tengan compasión, ni hagan ningún trato con ellas. Destrúyanlas por completo. No permitan que ninguno de sus hijos o hijas se casen con gente de esas naciones. Por causa de esa gente, sus hijos y sus hijas adorarán a otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. Y si eso llegara a suceder, Él se enojaría muchísimo con ustedes y en un instante los destruirá. Lo que ustedes deben hacer es derribar los altares de esa gente y destruir y quemar los ídolos que adoran, especialmente las imágenes de la diosa Astarte. Por eso es que no debes hacer tratos con ellos. Por eso el mandamiento ese de no te unas a yugo desigual. O sea, si tú quieres unir tu vida a una persona, que sea una persona que piense como tú, que tenga el mismo sentir hacia Dios que tú, porque si no te va a alejar. Y eso es lo que sucede, y por eso es la advertencia: no lo hagan. Siguiente proverbio 20:17. Tal vez te sepa muy sabroso ganarte el pan con engaños, pero acabarás comiendo basura. Yo sé que ninguno de los que estamos aquí nos ganamos el pan con engaños. Yo sé que tú no vendes humo, yo sé que tú haces un trabajo y lo haces bien, yo sé que tú no entregas una factura alterada, yo sé que no haces negocios chuecos, como dicen, ¿verdad? Porque este versículo suena como una advertencia contra el robo. Y como muchos pecados, hay un placer temporal involucrado, que al inicio es así como que, ¡ay, qué sabroso! Pero a la larga. Proverbios 9:17. No hay nada más sabroso que beber agua robada. No hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. Sí, pero las consecuencias vendrán, porque van a venir y van a ser desastrosas. Los resultados, amargos. Muchas personas que participan en este tipo de cosas se dan cuenta que mientras están masticando este pan blando, robado y a escondidas, de repente esa textura blanda se vuelve dura como una piedra y hasta los dientes se rompen. ¿Te ha tocado una piedra en el frijol? ¿Cómo se siente? Se siente que, híjole, porque uno está bien confiado, te va ahí masticando y ¡ay, qué rico! Y de repente, ¡uy! Se han roto hasta los dientes. El pecado así que parece, sí, que no va a pasar nada, trae sus consecuencias. Génesis 3:4 dice Satanás: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Claro,
El engaño, la mentira, el quererlo disfrazar. No, no pasa nada. No, pero no sucede nada, no te preocupes, ¿no? Si es como te envuelven y al rato están las consecuencias. ¿Usted se acuerda de aquel hombre que no siguió las instrucciones de Josué cuando van y invaden un lugar? Nombre de Acán. No siguió las órdenes cuando destruyeron Jericó. Y cuando destruyeron, vio un manto muy bonito, vio plata, vio algunas cosas que eran atractivas, y que cuando las vio dijo: no hay nadie que me esté viendo, y las tomó para él y las escondió. ¿Se acuerdan de esa historia, cierto? Y de las consecuencias que trajo. Fueron tan fuertes que pagó él, su esposa, sus hijos, sus animales, todos, porque Dios así es. Porque a veces dices: no, o sea, yo lo hice, yo pago. O sea, que mis hijos, mis nietos no lo paguen, yo lo pago, yo cometí el error. Todos. No, pues no vale la pena. Pues no, claro que no vale la pena. Porque ¿qué sucede? ¿Le ha pasado? ¿Conoce a alguien que de repente hace algo y dices: ay, mira, ahí va tal persona? O esos son los hijos del señor, ¿te acuerdas que sucede? Esa es la esposa del señor ese que hizo un fraude. Y ¿qué sucede? Lo decimos aquí en México, lo salpican, ¿no? Lo pasa a traer, ¿no? Apedrearon a toda su familia y los mataron. Siguiente proverbio 20:18. Siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. Proverbios recomienda encarecidamente el buscar el consejo de otros, ya sea para la guerra. Nosotros no vamos a la guerra, gracias a Dios, ¿verdad? O para cualquier plan. La misma idea general se aplica a todas las situaciones. La diligencia, la planeación son importantes. Estoy casi seguro que en algún momento muchos de nosotros hemos dicho: vámonos, ahí vemos. No, pero ¿cómo le vamos a hacer? Ahí vemos, ahí compramos atún y unas tortillas, y la cosa es irnos al río y estar ahí todo el día. ¿Te ha pasado? Seguro, ¿no? ¿Qué vamos a comer? Ahí vemos en el camino qué compramos. Compramos unos plátanos y hay unos mangos y ahí nos la pasamos a toda. Bueno, eso es muy diferente a decir: vamos a ir aquí cerca, ¿no? Al río, al canal, aquí debajo del árbol, aquí al campo. A decir: no, vámonos hasta Cancún, ¿no? Y ahí en el camino vemos. Cuando mis padres vivían, me contaron la historia de... Mi papá era de Centroamérica, era de San Salvador. Y llegó aquí y conoció a mi mamá, se casaron, tuvieron a mi hermana y a mí, pasaron algunos años. Y mi papá pues ya estaba un poco más estable y le dijo a mi mamá: ¿sabes qué? Quiero regresar a mi tierra, vamos. Pero mis papás eran así, ¿verdad? Ahí vemos. Y dice mi mamá que de ida, pues bien, ¿no? Fueron y llegaron a San Salvador, llegaron a Guatemala, a San Salvador, estuvieron allá, no sé, 15 días, 20 días, y todo muy bien y todo. Pero cuando venían de regreso, me cuenta mi mamá que yo medio me acuerdo, pero mi hermana me cuenta y me decía: no, es que no traíamos ya dinero más que para la gasolina. O sea, no traíamos dinero para comer. Digo: ¿y qué comíamos? Porque no está aquí a 3 horas, ¿no? Comíamos mangos verdes con sal. Y digo: no te creo. Dice: sí, porque ya no alcanzaba el dinero. O sea, esas locuras que uno hace, de repente dices: bueno, pero cuando son cosas más serias, tú necesitas tener una planeación, un proyecto. Proverbios 15:22: ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzarán el éxito son los que están bien
dirigidos. Antes de hacer algo, siéntate a pensar cómo le vas a hacer, ¿no? No seas como los que pasan por Electra y dicen 36 mensualidades, 0 intereses, 0 enganche, lléveselo hoy. Y tú entras y dices, vamos a llevarnos la tele que queremos, pero ¿cómo la vamos a pagar? ¿Quién sabe? Ahí vemos cómo le hacemos. ¡No! Porque te vas a meter en un problema. Santiago 4:13, escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo el año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la neblina, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían de decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hay que planear. No vivamos ahí vemos. Yo le debo confesar, yo viví muchos años así. Ahí vemos. Siguiente versículo, Proverbios 20:19. El que habla mucho no sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. En la Biblia, la calumnia significa hacer declaraciones falsas sobre alguien para arruinar su reputación. También puede referirse al chisme, que a menudo consiste en rumores o escándalos sin fundamento, a la crítica indebida. Esa persona no sabe guardar secretos. El calumniador más notorio en la Escritura es Satanás. Dice Apocalipsis 12:10. Luego oí una fuerte voz en el cielo que decía: han llegado ahora la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y el poder de su Mesías, porque ha sido arrojado a la tierra el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Ese calumniador que es Satanás. Efesios 2:2 dice: seguían, hablando de un antes de Cristo, el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecían a Dios. Todos los que calumnian a sus semejantes se asemejan a él. Y Salomón habla de ello y dice: no sean así, no se junten con ese tipo de personas. El chismoso va a revelar a otros y probablemente cuando revele a otros lo va a adornar con mentiras, le va a poner de su cosecha y nos insta, nos anima a que no seamos de hablar mucho y de no juntarnos con gente chismosa. ¿Conoce usted a alguien chismoso? Yo sí. No se junte con ellos. No le diga lo que... De hecho, 1 Timoteo 5, versículo 11, dice: no pongas en la lista a las viudas de menos edad. Esa menos edad quiere decir jóvenes, inexpertas, porque más tarde quieren volver a casarse. Se oponen a Cristo y dejan de cumplir su promesa de no casarse y de trabajar en la iglesia. Y Dios tendrá que castigarlas. Es decir, en la iglesia, lo hemos platicado, cuando una mujer queda viuda y no tiene hijos, la iglesia tiene que hacerse cargo de la hermana. Pero aquí Pablo le escribe a Timoteo y le dice: en esa lista de viudas no incluyas a las viudas jóvenes, porque por su edad, por su inexperiencia, por su juventud, van a desviarse.
van a querer volver a casarse, van a romper la promesa de no casarse y Dios las va a tener que castigar. Además, dice el versículo 13, se vuelven perezosas y se acostumbran a andar de casa en casa para llevar y traer ¿qué? Chismes. Y para meterse en asuntos ajenos y hablar de lo que no deben. Entonces hay que cuidarnos de hablar mucho, hay que cuidarnos de juntarnos con gente chismosa. Siguiente proverbio, Proverbio 20:20. Este Proverbio 20:20 que a continuación vamos a leer ha sido uno de los que a mí en lo particular me ha abierto más los ojos porque me doy cuenta de la verdad que hay en él. El que maldice a sus padres morirá antes de tiempo. Comparado con Éxodo 20:12 nos arroja a la luz que tenemos que entender. Obedezcan y cuiden a sus padres, a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Ese es el primer mandamiento con promesa. Por un lado te dice Dios, obedece, cuida a tu padre y a tu madre, y así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. ¿Te puedes regresar al anterior? Pero el anterior, el que estamos estudiando, dice, el que maldice a sus padres morirá antes de tiempo. Por un lado, como siempre lo hemos dicho, tienes la bendición y tienes la maldición de desobedecer. Tú honras a tus padres, honra a tu papá, a tu mamá, te va a ir bien, vas a vivir muchos años. Si haces lo contrario, vas a morir antes de tiempo. Salomón comprendió esa promesa, por lo que él escribe. Hombres y mujeres que mueren antes de tiempo, prematuros. Hace rato venía pensando yo en un amigo muy querido que tuve que murió a los 40 años. Y usted conoce a gente que ha muerto joven por diversas situaciones, diversas circunstancias. Gente que dices, es que no vivió mucho. A menudo un hijo rebelde no solo le falta el respeto a sus padres, sino que a cualquiera que busque controlarlo. Un consejo anterior advierte que permitirle a un hijo crecer sin disciplina es ponerlo en un camino peligroso. Eso lo vimos en el Proverbio 19:18. Dice, corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte. Los hijos indisciplinados pueden convertirse en delincuentes cuya trayectoria criminal va a conducir a largas penas de prisión o a la muerte prematura. La rebeldía puede incluir el consumo de drogas que acaban con su vida. Y Dios nos da sus mandamientos para nuestro bien, pero si los violamos pagaremos la pena, que es un alto precio, y en algunos casos es la muerte prematura de la gente. Proverbios 8, versículo 34, si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Los que me encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios, pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. A los hijos hay que corregirlos, hay que estorbarles. Es por su propio bien. No les gusta, no nos gusta a ninguno de nosotros porque tampoco a nosotros nos gustó, pero es necesario. A veces hay que darles una sacudida y decir, ¡hey! ¿Qué te pasa? ¿No? Proverbios 20:21. Adelante con el versículo siguiente. Lo que al principio se gana fácilmente, al final
no trae ninguna alegría. ¿Cuántos de nosotros sabemos, hemos escuchado de gente que se gana la lotería de repente, ¿no? Y le cambia la vida y dices, oh, wow, qué padre, sí, pero al poco tiempo otra vez están en la misma situación. O sea, el ganarte algo fácilmente, al final no va a tener ninguna alegría. La madurez espiritual ayuda a una persona a cuidar adecuadamente lo que tiene, porque siendo inmaduro no te va a servir ningún dinero. Yo no sé si sea cierto o no, pero alguien en alguna ocasión me contó una anécdota de un hombre que era, ¿entiende lo que es un talachero? El que arregla la llanta ponchada, una vulcanizadora. Dice que en alguna ocasión un hombre allá por Río Blanco, por esa zona, en alguna ocasión se volcó un tráiler. Y él, estando cerca de la carretera, escuchó. Y dice que asistió a ese lugar a donde ese tráiler se había volcado y había habido este accidente, y se dio cuenta que en el tráiler había en la cabina mucho dinero, porque era un tráiler que llevaba el pago de mercancías de dudosa calidad, de dudosa procedencia, ¿no? Entonces dicen que este hombre tomó ese dinero en medio de ese caos, se lo llevó a su casa y lo escondió. Y que cuando llegaron las personas dueñas de ese dinero a investigar, a buscar, a todo, nadie dijo, nadie supo, nadie. Y dijeron, ok, está bien. Y se fueron. Y dejaron que corrieran los meses, que pasaran los años. Y de repente, después de cierto tiempo, regresaron y empezaron a preguntar, oigan, aquí en este lugar ha habido alguien que de repente mejoró su vida, mejoró su calidad. Ah, sí, fulano de tal, pues le empezó a ir bien, se compró una camioneta, empezó a irle mejor en su negocio y ahora se compró unas maquinarias y ha ido muy bien al señor ese. Y le cayeron. O sea, él pensó que con el paso del tiempo él podía esconder y desde la noche, de la nada. La verdad es que no, o sea, el dinero que se gana fácilmente, o sea, al final puede traer una situación complicada. El hijo pródigo, que de la noche a la mañana dijo, dame todo lo que me pertenece, y va, ¿qué hizo? Desperdició todo. Y en un abrir, en un santiamén, como dicen, en un abrir y cerrar de ojos, volvió a quedar peor que como estaba, porque desperdició todo lo que había exigido de su padre, viviendo una vida desenfrenada, y su camino imprudente lo condujo a una pobreza extrema y a la falta de amigos, y aceptó un trabajo humilde, alimentando cerdos, una posición humillante. Otro ejemplo es Jacob, que mientras conspiró contra su hermano y hasta se puso ahí pelo para que su padre lo bendijera y robara la bendición del hermano. Luego se topa con el suegro, que es peor que él, ¿no? Y como dice el dicho, entre gitanos no se leen las manos, ¿no? Porque quiso engañar al engañador y entonces le fue peor, y bueno, así es. El amor al dinero puede traer muchos problemas. Voy al siguiente, a donde casi termino, ya casi. Dice el Proverbios 20:22, nunca hables de tomar venganza, mejor confía en Dios y Él vendrá a tu ayuda. Quiero mostrarles una imagen.
Estas dos personas son la familia McCoy y la familia Hatfield, Estados Unidos, por allá por Mississippi. Todo comenzó en 1878. Acuérdense de esta fecha, 1878. Ahí comenzó. Terminó firmando un acuerdo de paz en el 2003. ¿Cuántos años son? Varios. Resulta que uno de esos dos hombres acusó al otro diciendo: me robaste un cerdo. No, tu cerdo se vino para acá y venía y yo lo vi, lo tomamos. Yo no fui y te lo robé. No, pero es que es mío. No, pero es que... Y ¡pum! Lo mata. ¿Cómo? Mataron al... no, ¡pum! Matan al otro. ¿Cómo? ¿Pero qué pasó? No, pues que aquellos vinieron. No, pues ahora vamos a cazarlo. Ahí viene y ¡pum! Matan a ese. Una historia que comenzó por el robo de un cerdo en 1878, se fue hasta el 2003, hasta que el gobierno intervino y dijo: a ver, se me calman las dos familias porque esto ya lleva mucho tiempo. ¿Cuántas generaciones pasaron? Cuando no mataban al sobrino, mataban al nieto, mataban a la tía, mataban al... ¿Ciento qué? 125 años de odio, de venganza, de... Salomón aconseja no buscar venganza. Los creyentes deben tener la seguridad de que Dios ajustará cuentas. Esperar la intervención de Dios obviamente requiere paciencia fiel. Dejar las cosas en manos de Dios. Proverbios 24-29. Nunca pienses en la venganza. Abandona esa idea. ¿Alguien te hizo algo? Seguramente, porque la gente nos hace cosas. Romanos 12-19. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados, pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme. Yo le daré a cada cual su merecido. Esto coincide con Deuteronomio 32-35. Mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo. Su pie resbalará porque está cercano el día de su calamidad. Lo que les está preparado se apresurará. Pero no vayas por la vida diciendo: tú no sabes quién soy yo, tú no sabes quién es mi papá. No. O sea, eso no nos llama a Dios. Dios no nos llama a decirle a la gente: vas a ver. No. ¿Te han hecho algo? Seguramente. ¿Te harán algo? Seguramente. Tú déjalo en manos de Dios. No pidas para la gente. O sea, tú no pidas para la gente justicia. ¿Quieres justicia? ¿Tú quieres justicia? Yo no. Yo quiero misericordia. Porque si tú pides justicia... Se cuenta de una anécdota, ¿no? De una mujer que oraba y decía: Señor, dame lo que merezco. Y otro hombre detrás de ella le decía: Señor, no le des lo que merece, porque lo que merece es el infierno, ¿no? Lucas 23-33, cuando llegaron al lugar que se llamaba La Calavera, lo crucificaron ahí, y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suerte. Pedro escribe y dice, 1 Pedro 2:21, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. No decía: vas a ver, nada más deja que llegue yo allá y vas a ver lo que te va a pasar.
Vas a ver cuántos ángeles te voy a mandar. No vas a ver, tú dale. No, él no hacía eso. Primera de Pedro 3:9. No devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan, pues para eso han sido llamados, para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, frene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que evitemos la retribución, la venganza, porque es un círculo vicioso, Ahí están los McCoy y los Hatfield. Generación tras generación, uno tras otro, tras otro, tras otro. Tomando represalias. Termino con Proverbios 17:13. Al que da mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Al que da mal por bien. O sea, tú le haces bien y te paga con mal, el mal no se va a apartar de su casa. Hay que dar bien por bien. ¿Te hacen bien? Haz el bien. ¿Te hacen mal? Ponlo en manos de Dios. Seamos como Cristo. Ese es el llamado. Oremos. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que enriquece nuestra vida, que nos permite crecer, madurar, darnos cuenta de qué somos, cómo estamos, y qué es lo que debemos cambiar y qué es lo que debemos hacer. Yo quiero agradecerte, Padre, por tu palabra que enriquece, Señor, y nos permite la bendición. No añade tristeza, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia, por guiarnos. Ayúdanos a recordar tu palabra, a atesorarla, a vivirla, a ponerla en práctica, a atesorarla en nuestro corazón, que se vuelva parte de nuestro ADN, que seamos, Padre, personas que respiremos tu palabra, que hablemos tu palabra, que podamos vivir tu palabra. Muchas gracias, porque nos fortaleces, nos ayudas y nos haces entender. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, por las personas que escuchan, Señor, esto. Bendícenos y ayúdanos a seguir adelante.